Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Muy Buenas noches, Ira. bien, buenas noches. Bueno, hoy nos toca enfermedad. Entonces, vamos a hacer una enfermedad que ha sido muy mitificada a lo largo de la historia humana. Porque en algún momento, cuando alguna persona padecía esta enfermedad, se le decía que estaba poseído y ese tipo de cosas. Después se les trataban con choques eléctricos. Bueno, vamos a ver la epilepsia. ¿Cómo vemos el origen de la epilepsia? Voy a contar de 5 a uno. Nico, te vas a la parte de la gestación, a la parte donde se gesta aparentemente esta enfermedad y vamos a ver por qué algunos empiezan a tener estos episodios desde antes del año. Eh, Fede, vamos a ir con los jóvenes que padecen epilepsia después de cumplir la mayoría de edad, después de cumplir los 18. Y Margarita, vamos a ver la epilepsia en ancianos. 5, 4, 3, 2, 1. Nico. La primera sensación que me llega, Ira, es la de dos corazones. Es como si sucede justo en el momento en que el corazón del feto Mm, late por primera vez. ujú, Es ese sonido muy aturdidor, ujú. em, que rebota con el otro corazón. Yo cuando sigo el otro corazón, identifico que es como la vida previa, como si hicieran resonancia y chocaran al mismo tiempo mientras la vida y la muerte pegan. Entonces, la información que corre al latir el corazón y que avienta como la electricidad al cerebro, la primera electricidad, Ujú. viene con la energía de algo de antes. O- a ver, entonces vamos atrás. Observa qué es eso de antes que traen estas personas. Fede. Bueno, lo primero que observo, primero lo que sentí es como si fuera un exceso de salivación, sobre todo de las glándulas sublinguales, como si fuera que van emanando saliva en exceso. Eso también saca una salivación como mucho más espesa y lo que observo es como mucho desorden en el sistema hormonal, en el sistema endocrino. Hay como hormonas que se mezclan, hormonas que no corresponden como a una zona de crecimiento. Es como si fuera que la testosterona, por ejemplo, en el hombre comienza a o a irse o a ubicarse en lugares que no corresponden y es como si en esas personas la hormona hiciera como una especie de mutación, como una especie de célula que ataca una parte del sistema nervioso central, pero a partir de la desregulación de ciertos patrones hormonales, porque es como si todas las hormonas tienen una formación que son oscilantes y que van cambiando dependiendo la persona, pero esas es como si todas suben a un mismo nivel
y se concentran en esta parte de atrás de la nuca, en la médula espinal. Entonces, cuando les da, en la mayoría de edad, ¿es por un desajuste hormonal? Sí. Ok. Observa por qué vienen esos ajustes hormonales, por qué se desajustan las hormonas. Margarita. Bueno, lo primero que empiezo a sentir es un nerviosismo que está combinado con como una ansiedad, pero este nerviosismo está sectorizado en el cuerpo del anciano. Está puesto aquí como en la parte baja del abdomen. Hay una sensación aquí también en el corazón, como es una ansiedad y esta ansiedad y esta sensación de nerviosismo lo que hacen estas personas es querer huir de su cuerpo, es querer salir de él y la energía que empieza a fluir empieza a ser mucho más escasa. Toda esta fluye más la energía como en esta parte del cuerpo, como si el cuerpo, si lo vemos dividido en la mitad, esta parte del cuerpo tiene más alimentación energética y llega aquí a la parte del hemisferio izquierdo, pero aquí esta otra parte del cuerpo, la energía empieza a moverse muy, muy escasa, entonces el cuerpo empieza a tener ciertos desequilibrios. Hay sensaciones también en la parte de la visión, porque la visión izquierda empieza a disminuir. Y en todos estos procesos previos antes hay una sensación también de mucho calor en el cuerpo, sobre todo aquí en la parte de la cabeza, se siente como si hubiera una especie como de fiebre, una fiebre leve, muy leve, pero continua. Ay. A ver, entonces, ¿qué genera la epilepsia en el anciano? Nico. ¿Me escuchas? Ujú. Mira, lo que yo observo es lo siguiente, cuando los bebés tienen estos síntomas de epilepsia, energéticamente es porque en la vida anterior, su cerebro no, no, es como la transición de la vida se dio mientras el cerebro de la actividad anterior todavía se encontraba activo. Incluso el cuerpo podía manifestar dentro de su movimiento la transición de una vida a la otra. Es como si fueran personas que mueren, por ejemplo, como de desangrado, por ejemplo, Ujú. que van tirando su sangre poco a poco y en ese transcurso van teniendo una muerte que va apagando los órganos uno a uno y siendo el cerebro lo último que se apaga, teniendo la visión completa de la transferencia. Entonces, cuando la vida llega al otro corazón, lo que el corazón lanza, la energía al cerebro, viene siendo todavía las memorias de lo anterior y crea como Choque. un antirresonar. Es como si fueran dos ritmos diferentes en el primer golpe del corazón y hay como hay como si desde el principio hubiera habido como una mala comunicación. Ok. Es como si ¿cómo te lo puedes pensar de una forma sensorial? Como si el corazón y el cerebro tuvieran un conflicto desde que se conocen. Sí, aparte la premura aparentemente de volver a encarnar, ¿no? O sea, Y siendo el cerebro anterior, es como el cuerpo anterior visualizando su introducción energética y entonces es un shock completo. ok. ¿Por qué la premura a encarnar y cuando ellos, después de nacidos, activan esta forma pues sí, de gestión energética? Fede. Bueno, yo percibo una forma, es como si el cuerpo de la persona que es joven, adulta, comienza a hacerse, a formarse como una bisagra, pero es una bisagra hacia un pasado, porque es como una bisagra hacia la espalda, se cierra hacia la espalda. Quedan los dos hemisferios como del cuerpo muy divididos, el izquierdo y el derecho, y lo que puedo ver es como una sensación de disgusto por la vida porque hay como dos cosas que la persona quiere o tiene en su vida y siente una falta de apoyo y de reconocimiento en lo que sí le gusta.
Es como si hay, por ejemplo, una parte que le gusta y una parte que es como un deber o una obligación en su vida que no le gusta, pero la parte que le gusta está en secreto, porque no es bienvenida, no puede ser mostrada, no puede ser exhibida, y de alguna forma la persona va generando una vida con dos caras. Entonces comienzan a desregularse todas las hormonas por el nerviosismo que le produce mantener una parte de su vida en secreto y una parte de su vida activa, como en sociedad. Esto va haciendo que se abran como dos caminos en los que el cuerpo no sabe para qué punto llevar como la información. Y ahí es cuando comienza una forma en la que se disocian dos partes del corazón y quedan como las cavidades del corazón divididas y comienzan a haber arritmias cardíacas al principio. Y después eso sí se presenta ya con la epilepsia en sí. Ok. Observa esta arritmia cardíaca, cómo va afectando la comunicación energética con la mente y con otros órganos, porque hay epilepsias que son mucho más largas en tiempo, otras mucho más cortas, otras que son del lado derecho, otras que son del lado izquierdo, otras que son completas, otras que se presentan muy espaciadas, otras que se presentan varias veces al día. ¿Cuál es la diferencia de esta disociación del corazón? Margarita. Bueno, yo vengo una primera imagen de ver a este anciano como si estuviera congelado, no se puede mover, no puede reaccionar en ciertos episodios que está viviendo en la ancianidad, pero si me voy un poco más atrás, lo que estoy viendo es un niño maltratado y es un niño que ha guardado mucha rabia en él, y esa rabia y esa impotencia de no poderse defender la guarda, y ya en la adultez y pues más adelante también en la vejez la puede manifestar. Eh, digamos, cuando empiezo como a sentir ese abuso hacia ese pequeño, hacia ese niño, más es un abuso como físico. Yo veo como mucho movimiento, como mucha sacudida, muchos regaños, mucha injusticia, y todo eso el niño se lo come, se lo va tragando, lo va guardando, lo va guardando, lo va guardando. Y él tiene una sensación muy alta de injusticia. Por eso es que uno yéndose a más hacia atrás, un poquito más atrás, pues estas almas ya vienen con una condición energética como de pasividad, como ese miedo a enfrentar, a confrontar, a poner límites. Todo eso que se va acumulando va saliendo del cuerpo en momentos propicios, cuando tiene que salir este tipo de estas epilepsias. Entonces, esta parte de no saber poner límites a lo largo de su vida es lo que en la vejez le detona, porque de repente hay muchas personas adultas que empiezan con problemas, depresión y no sé qué tanto, y empiezan Y con epilepsias en la adultez. sí, también hay algo de rechazo y también se le siente digamos, a ese adulto mayor, se le siente también el reflejo de esa tristeza. Siento que también hay una inmadurez en el cuerpo. Es como si el cuerpo de alguna manera queda con un reflejo como de niño, como que ese niño no es capaz de defenderse, y hay una parte del cuerpo que sale y sale como a vivir como esa experiencia. Es como si quisiera de alguna manera explotar y manifestar todo aquello que ha quedado almacenado, pues digamos, por su vida y por las experiencias que ha tenido. ¿Cuáles son los órganos que estos ancianos van, em, vamos a decir, comprometiendo en su cuerpo para que esta epilepsia se presente en esta etapa final de su vida física? Nico. ¿Me escuchas? Sí. Mira, por lo general, cuando se observa que una energía deja un cuerpo, cuando hemos visto en sesiones, por ejemplo, cuando han fallecido en algunas situaciones, la energía tiende por soltar el cuerpo y comenzar un proceso en una distancia energética.
por lo general se envuelve o transita. En el caso de estas personas, sus energías no dejan el cuerpo a pesar de la conciencia de ya no vivir, por decirlo así. Entonces el cuerpo es el mismo cuerpo lo que provoca la premura para el reencarnar, porque el cerebro presiona al no tener vida en un cuerpo a la energía a buscar otro. Entonces es como si la intención del cerebro en actividad consciente en ese plano hace que sean saltos cuánticos de pum, 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 pum. O sea, son velocidades eh, muy altas, más de la luz. Es una rapidez impresionante porque el cerebro lo que exige es vida, vive, vive, como entra, vive, cuerpo, algo así, y corre. Y cuando energéticamente esto vuelve a repetirse, son por esas mismas sensaciones de premura que el ritmo del corazón de la vida anterior puede provocar en el cerebro del cuerpo, del nuevo cuerpo, cuando presiona o cuando se acelera, o cuando se aquieta, porque también al aquietarse o al estar como en una excelsa paz, también después el sonido vuelve a repetirse, es cuando aparecen epilepsias en bebés, por ejemplo. A ver, entonces, ¿qué activa, por ejemplo, en los niños, esta situación? ¿Es algo que viene ya acelerado en su ritmo? ¿Es algo que ellos no pueden controlar? ¿Es algo del ambiente? ¿Es algo de la familia? ¿Qué es lo que activa que esa situación se presente, Fede? Bueno, primero que es muy variable la forma en la que el estado este de epilepsia se puede presentar. Todo eso que me decías de que si está en el lado derecho, el lado izquierdo y todo, depende en cómo la persona fue viviendo situaciones de encuentro. Y acá está muy presente eso que dice Margarita del no poder confrontar con cosas que le dan mucho miedo a la persona resolver de su propio interior. Y por lo general la longitud o la forma en la que aparecen depende de la gravedad que tenga ese tema específico que se presenta en un momento y que como no puede confrontar la persona esa situación, comienza a emanar esto como un estado de epilepsia. Pero ahí se ve de nuevo esta dualidad como de lo que realmente deseo y lo que no deseo, y se ve muy marcado lo que no desea, y entonces cuando no sabe cómo decir que no o cómo abordar esa parte que no le gusta, presenta como esto como una reacción, ¿no? El corazón se ve adentro como mucho más expandida, las cámaras y todas las válvulas del corazón mucho más abiertos, y es como si el corazón se agrandara mucho. Mantiene como una forma como de comunicación desequilibrada, porque percibo que las entradas y las salidas son disímiles, o sea, las formas de entrar y salir la sangre no sale tan rápido como entra. Entonces se va hinchando, hinchando, hinchando hasta el punto en que el ataque de epilepsia termina y el corazón comienza de a poco a volver a equilibrar ese ritmo de entrada y salida y comienza a poder desinflamarse. A ver, entonces, se dilata el corazón y se dilata el cerebro al mismo tiempo. Sí, los dos. Ok, entonces, ¿qué es lo que hace la medicina para controlar la epilepsia? Porque todos los epilépticos toman, por lo general, las mismas medicinas que tienen los mismos componentes. ¿Qué es lo que hace la medicina en ese cuerpo epiléptico? Margarita. Bueno, aquí lo primero que yo empiezo a ver es aquí en la cabeza hay un corte, son dos cortes que tienen forma de cruz y aquí va creando como una especie de desorden en toda esta parte de la estructura cerebral. Lo que yo veo es que hay una parte en que esta persona va creando como una personalidad que queda guardada.
reprimida. Y esa personalidad que queda reprimida la va sacando y la saca de esa manera con estos ataques de epilepsia. Es como una manera de liberar toda esa frustración y toda esa disociación que ha sentido y que ha ido acumulando en el transcurso de su vida. Por otra parte, órganos que siento que se afectan, el sistema reproductor se siente muy pesado, se siente muy cargado, se siente muy bloqueado. Otro es el colon, es como si estuviera inflamado y hubiera un miedo a soltar, como un miedo a soltarse, como a poder manifestar esa frustración, ese dolor, el poder poner todos esos límites que yo te decía. Pero cuando la persona siente esa frustración, por eso es que va guardando esa personalidad, es como si tuviera dos personalidades y esa personalidad siempre quedó guardada. Y eso crea en la persona como esta sensación. ¿Qué pasa cuando está esta persona en epilepsia? Observa energéticamente qué pasa en su cuerpo. Nicolás. ¿Me escuchas, Ira? Sí. Ok, Ira, mira. De alguna forma también hay demasiadas variantes de lo que cada una de las cosas pueda provocar. Esencialmente tiene que ver con el corazón. Es una línea que se repite en todas. Pero, por ejemplo, cuando tiene que ver con situaciones de la familia, cuando es la familia la que lo provoca, tiene que ver porque la persona convive con personas de campos energéticos bastante reducidos y poco accesibles. Por ejemplo, padres que no son tan cariñosos o situaciones que tienen que ver con hasta de alguna forma abandonos, porque es como una sensación de alejamiento. En el caso de cuando es, por ejemplo, cuando te deriva de esta reencarnación apresurada, tiene que ver con las sensaciones de aceleración como de al vacío, como el dejarse caer. Todas estas sensaciones de cuando cae tanto física como emocionalmente, por ejemplo, una derrota, el perder, el que le quiten algo, ¿no? Sobre todo cuando son niños, es esta sensación de dejarte caer. Existen sensaciones que tienen que ver con estímulos del ambiente, Ira. Yo observo también personas que nacen en ambientes con demasiado ruido y el corazón se atenúa a los pitidos que el oído pueda provocar, como niños que nacen, por ejemplo, en ciudades muy grandes o en carreteras con sonidos muy estridentes, también llegan a desarrollar esto porque a través del oído van hacia el corazón y cambian el ritmo. Entonces también hay muchas variantes, Ira. Ok. En esta forma en que ellos van detonando desde, vamos a decir, desde los bebés, hay epilepsias que se pueden controlar ya después de 21 años, aparentemente se retiran. ¿Qué sucedió en ese ambiente para las personas que pueden pues curarse o sanarse de esta situación que parece ser neuronal? Fede. Bueno, lo que intenta la medicina es regular un poco esa cuestión del sistema hormonal, sobre todo en hormonas que generan como exaltación, excitación, como la adrenalina, la dopamina, la serotonina. También hay formas como de cortisol en donde se genera alto estrés. Por esta misma forma en la que la persona está viviendo como dos caras de la misma vida, o sea, como dos formas de la misma vida, entonces al no poder tomar decisiones, es como si este medicamento lo que hace es como hacer un equilibrio y hace como que todo sea parejo para el cerebro. ¿Qué pasa? La persona comienza a presentar en ciertos momentos síntomas de mucho cansancio, o por ahí no cansancio, pero sí como un cierto desgano, porque baja mucho los niveles de placer, de ganas o sea, y de satisfacción también. Es como que va perdiendo la satisfacción por la misma medicación. Lo que sucede acá es que como esa medicina es igual casi para todos,
simplemente cambian como las cantidades, los miligramos y eso, pero es como la misma solución. Lo que hace es que en muchos casos la enfermedad se sigue manifestando. Tal vez no tan recurrentemente, pero sí se sigue manifestando porque esto no es una cuestión tanto de solamente la hormona, sino la situación externa que causa que esa hormona se mueva de una forma determinada. Ok, a ver, entonces, ¿qué es lo que la energía va inhibiendo en las personas que aparentemente ellos no lo pueden controlar de forma natural? ¿Qué es lo que la medicina va gestionando tanto emocional y rítmicamente que aparentemente estas personas no lo pueden controlar? Margarita. Bueno, yo veo que hay muchos detonantes. El primero que veo es que la persona previo a esta epilepsia hay mucha preocupación. Se siente muy, muy preocupado y se siente muy estresado. Y lo que el cuerpo empieza a activar es una emocionalidad exacerbada. Es una emocionalidad que está en desequilibrio con su parte mental, porque la parte mental yo veo que se apaga y toda esta emocionalidad empieza a recorrer toda la parte del tubo central de la columna energética. Y haz de cuenta, esas emociones van subiendo como si fueran como pequeños cuerpoespines, son cosas que traen como agujas que van creando una serie de dolor, va doliendo la columna a la medida que ella va subiendo, suben todas esas emociones y cuando van llegando aquí a toda la parte, como toda la parte de la estructura cerebral, es como si hubiera una explosión. Esta explosión de energía lo que hace es afectar a todos los cuerpos energéticos porque todos los cuerpos energéticos quedan como en desorden, como si la energía, la persona quedara descompensada. Pero hay otro efecto que es muy particular que siento que es la libido, como en los momentos de la epilepsia se activa la libido y esa libido se vuelve como una especie de energía que activa en el cuerpo y es como si el cuerpo quisiera entrar en un estado de sobrevivencia para poder equilibrar los efectos que van causando posteriormente la epilepsia. El Ok. cuerpo se desgasta muchísimo después de un acto de eso. Sí, se tardan en recuperar, pero a ver, aquí hay una Sí. cosa, hay algo, esas cosas espinosita que decías tú que era Ujú. la misma energía provocando estos choques energéticos. Observa si en la epilepsia hay alguna entidad, algún egregor, alguna interferencia para estas personas o es algo de su propio, vamos a decir, mala gestión, tanto emocional, energética, biológica, no sé. Observa eso. Nico. ¿Me escuchas? Ajá. Yo lo que observo, Ira, es como lo que observo es lo previo, mira, te explico. Ujú. Observo cómo al transitar como con toda una vida de un sistema de un padecimiento, como en este caso de la epilepsia, el cerebro tiende a acostumbrarse y provoca a través del campo emocional que la persona, por ejemplo, se mantenga en un estado como de poca aceptación, baja autoestima, por lo general tienden a como como atrasarse emocionalmente y a vivir experiencias que no van acorde a su edad o, por ejemplo tienen mentalidades de como si tuvieran menos años de los que tienen. Ujú. Entonces, por lo general, cuando se mejora o cuando se deja atrás el síntoma, es porque a través de la estimulación de la misma autoestima, las emociones pueden empalmar los tiempos de la mente y del corazón y las personas como que pues, de alguna forma se aceptan
o se ecualizan y pueden soltar la epilepsia porque adaptan su cuerpo a este corazón y el corazón al tiempo de este cerebro. Entonces, lo que quiere decir es que con esta premura de la encarnación, con esta rapidez, es como si tuvieran un retraso o un desfase emocional y cognitivo para la vida que están viviendo. Puede ser que lo mejoren o que se emparejen a lo que es la biología de ese momento y sobrepasan la enfermedad. Puede ser que no y siguen con esta situación de desfase. ¿Es así? Así Ok. es. Fede. Bueno, acá es muy parecido una parte de lo que estaba hablando Margarita y otra parte de lo de Nico, Ujú, porque esa exacerbación emocional lo que esas medicinas intentan controlar. Y acá te tengo que explicar comparando con una persona que no tiene epilepsia. ujú, Es como si una persona que no tiene esa condición vive la emoción y, por ejemplo, si está alegre, usa una cierta cantidad de hormonas que van al cerebro y le hacen vivir esa alegría de una forma. ujú, Para el epiléptico es todo extremo. Entonces, cuando él va a ocupar todo el sistema hormonal para tener esa alegría, es como que manda todo de golpe al cerebro y ocupa mucho más caudal que ujú. cualquiera de nosotros. Es como si el cuerpo no sabe regular la cantidad de hormonas que tiene que llevar para poder vivir esa emoción. Entonces todo es más exaltado, todo es más vívido y más sentido para una persona que tiene epilepsia. Entonces cuando pasa esa barrera, como esos timbres o sea, como esos martillos que tiran y tocan el timbre en los parques, Ujú. es como si se activara en el cerebro esa forma. La medicina lo que hace es emparejar y darle como un tope en el que la hormona ya no puede producir tanto como para que genere este shock, digamos, en Ese el pico. cerebro. O sea, es Ese como pico. si tiene un cableado, vamos a decirlo así, de 100. Y entonces él gestiona todo a 200. Entonces A el cable 200. no lo puede manejar y entonces es cuando viene ese... Ok. Margarita. Bueno, yo veo que hay un punto, digamos, en el cuerpo emocional, claro, él está exacerbado de tantas emociones, pero a la vez hay una sensación también de vacío, como si de alguna manera en él le faltara. Ujú, Entonces, esta sensación de faltar, creando como ese hueco, como esa apertura, pues es todo lo que hace es que toda la energía que venga del exterior, pues él sea vulnerable a poder conectar con todo lo que se relaciona con él, con lo que ha vivido, con sus recuerdos y con lo que está sintiendo del entorno. Y yo lo que veo también es como si su sistema nervioso de alguna manera tuviera una hiperextensión y de alguna manera se vuelve mucho más sensible. Pareciera como si fuera una fibra óptica que tiene esa capacidad de poder sentir lo que hay en el entorno. Hay una mayor sensibilidad. Entonces, esa mayor sensibilidad, más que ser una entidad o más que ser un egregor, es esa capacidad que va adquiriendo y todo lo que va absorbiendo y todo lo que va tomando se va transformando en esta forma de comunicarse con el entorno y lo que hace es buscar como una forma de defenderse. mm, Y todo esto, pues obviamente le va afectando la forma de su cuerpo, porque después ese cuerpo queda con esa malformación emocional. Entonces esa persona pues va quedando con esa condición y esa condición da un aspecto como si el cuerpo emocional estuviera pegado al cuerpo. Se de cuenta es como si los cuerpos de alguna manera perdieran su forma y al perder su forma van perdiendo parte también de sus cualidades porque se van atrofiando los cuerpos energéticos. ok. Bueno, desconectan de todo y de todos porque vamos a volver. Y desconectados de todo y de todos, regresan donde está su vida, donde está su respiración en este momento presente. Respiran profundo y abren sus ojos.
¿Cómo les fue? Bien, muy bien. Bien. Interesante, ¿no? Interesante. Porque Muchísimo. fíjate, ahorita lo que decía Margarita, lo último de la forma de cerrar de ver, y es como la forma que decía Nicolás de la encarnación, o sea, es como eh, Sí. el ciclo. Interesante. Bueno, pues gracias chicos, gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Síganos en nuestras redes sociales, escríbanos a nuestro WhatsApp más 52 479 204 4973. Ahí les va a contestar Nico, ¿vale? Vamos a cortar la grabación. Bye. Bye bye.